Señor le bendiga, hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en esta mañana delante de su presencia, a pesar de todas las dificultades, de todas las cosas que nos suceden. Dios es grande y nos da la dicha de estar aquí en esta mañana para escuchar acerca de su palabra. Bueno, hermanos, como ya sabemos, hoy finalizamos con las parábolas del reino. Bastante importante el contenido de estas parábolas, ya que nos muestran cosas que están ocultas allí, las cuales quizás con una simple lectura, una lectura superficial, quizás no las podamos determinar, no las podamos entender, y por eso este mes hemos estado hablando de las parábolas del reino para conocer estas verdades que están allí guardadas. Hoy corresponde la última de ellas, que se encuentra en el capítulo 13, versículo 47 al 52, ahí estaremos. Vemos en todas estas parábolas algo que hace hincapié o que resalta mucho. Quisiera colocarles una ilustración, algo que sucedió hace muchos años. En el Imperio Romano había un senador muy importante, el cual tenía siempre la palabra o tenía la oportunidad de hablar mientras que se reunían allí. Ciertamente el Imperio Romano dominaba y controlaba casi todo el mundo, pero había una región, una isla, la isla de Cartago. Esta isla era fuerte en economía y se oponía a ciertas cosas del imperio. Este senador, el cual también era un militar, cada vez que tenía la oportunidad de reunirse con las demás personas del Imperio Romano, él decía que Cartago era un enemigo que estaba allí latente y que debía ser exterminado. El énfasis del ejemplo es ver que el senador romano enfatizó esto una y otra vez en cada reunión, hasta llegar al punto de destruir a Cartago. Ahí hizo mucho hincapié en que esto se hiciera. Luego vemos al Führer, a Hitler, cómo hace mucho hincapié para que los judíos sean exterminados, para meterse con los judíos a punta de mentiras, de falacia. Él logró hacer lo que hizo, que fue el holocausto nazi. ¿Qué vemos nosotros en todas estas parábolas que hemos visto este mes? Vemos que el Señor siempre enfatiza el reino de los cielos, el reino de los cielos. Es decir, lo comparaba con una frase que escuché en una película de Marvel, el cual es una palabra que se me quedó allí, donde el enemigo de todos los superhéroes dice: yo soy inevitable. Es inevitable que todos ustedes con sus poderes me puedan detener. No recuerdo el nombre de él, pero él dice: soy inevitable. Es decir, nadie me puede detener, absolutamente nadie. Y algo similar es lo que hace esta parábola. Nuestro Señor Jesucristo está mostrando de que su reino es indetenible, su reino es inevitable, su reino se va a establecer, su reino se ha ido estableciendo de forma parcial en este mundo. Hoy en día Él gobierna la vida de aquel trigo que ha sido sembrado, de aquellas personas que lo siguen a Él. Él, de alguna manera, está gobernando los corazones de aquellas personas. Y su reino será establecido de forma literal en este mundo y todos serán juzgados bajo los parámetros de Él. Quisiera, hermanos, que leyéramos nuestros versículos para de esta manera introducirnos a ello. Dice el Señor Jesucristo a aquella gran multitud: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
Esos versículos, hermanos, los vamos a dividir en dos partes. Y le he colocado como título el mismo que está en el grupo de la iglesia, el reino de Dios consumado. Esas palabras son muy similares a las que dijo el Señor Jesucristo una vez que había muerto en la cruz. Dice, consumado es, he completado mi misión en este mundo, he dado la vida por los pecadores. Él consumó el plan de salvación hasta ese punto de morir en la cruz. Y la primera estructura va desde el versículo 47 al 50. Le he colocado como título, los que no pertenecen al reino. Los que no pertenecen al reino. La segunda son dos versículos, 51 y 52. Los nuevos son del reino. Los nuevos son del reino. Como ya hemos visto en las parábolas anteriores, el Señor tiene esa gran multitud allí, utiliza recursos que estas personas manejan para poder llegar a ellos y mostrarles verdades. Ciertamente muchos, por su incredulidad, por la dureza de su corazón, rehusaban a creer que el hijo del carpintero tuviera la facultad, tuviera ese don de Dios para exponer las verdades de Dios. Eso para ellos era algo ofensivo, para aquellos doctos de ese momento, que ese hijo del carpintero fuera o tuviera esa posibilidad de hablar esa verdad, que fuera un rabino, que fuera un maestro de la palabra de Dios. Para ellos era algo inaceptable. Y nuestro Señor Jesucristo le muestra verdades a ellos, verdades las cuales ellos manipulaban y las cuales cosas a las cuales ellos se dedicaban, como la siembra, como aquel tesorero, aquel hombre que busca tesoros, y utiliza esta serie de ilustraciones para mostrarles verdades a ellos. En nuestra parábola de esta mañana, la última de ellas, el Señor utiliza o añade otra ilustración, otro ejemplo, para mostrar una verdad sumamente crucial para la raza humana. Dice el Señor Jesucristo, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Vamos a detenernos allí. Una red, hay muchos tipos de red para pescar. Hay una red que tiene el hueco grande y esa nada más va a agarrar peces grandes y los peces pequeños se van a ir. En una oportunidad estuve en el puerto de Cumaná y observaba un tren de pesca, algo que mide más de 1000 metros, y vi como las personas llevaron eso con un bote hasta el final, luego lo cercaron y luego habían hombres, mujeres, ancianos, niños, una gran multitud allí jalando esa gran red. Esa red, como les menciono, hay varios tipos de red. Esta red, la cual yo estaba observando, es la red la cual el Señor menciona aquí, que es la que trae todo tipo de pez. En años anteriores, en Venezuela se manejaba la pesca de arrastra. Es un barco muy grande que tiene una pluma y ella va con una red muy pesada y ella va al borde del piso, va sobre el piso arrastrando todo lo que está allí. Todo lo que está allí va a salir a la orilla. Esa pesca en nuestro país fue eliminada. Usted va a ese puerto y va a ver esos grandes botes allí pudriéndose, dañándose, porque el gobierno la eliminó. Y en Punto Fijo ocurrió lo mismo, se eliminó la pesca de arrastra, porque según el gobierno daña el lecho marino, algo que es muy dudoso porque en otros países se hace, pero ese es el punto con respecto a eso. Aquí nuestro Señor Jesucristo les coloca a aquellos pescadores que están allí, a todas esas personas que están allí, esta ilustración, la cual ellos conocían, la cual ellos manejaban. De hecho, quizás muchos de los que estaban allí en algún momento jalaron una red a la orilla y vieron la cantidad de peces. El día que yo estaba allí, que estaban haciendo eso, observaba y vi hasta el final que sacaron la red y ahí había de todo tipo de pez. Hay
estrellas marinas, eso es un animalito que está pegado al fondo del mar, eso venía en la red, peces grandes, peces pequeños, de todo tipo de pez. Y es exactamente lo que exactamente la ilustración que el Señor les muestra a aquellas personas en ese momento. Hicieron exactamente lo mismo. Tenían cesta, el pescado que iban a vender, lo pusieron en la cesta y hicieron lo mismo. Lo otro lo tiraron, lo botaron. Había un pez que yo nunca había visto, que era como una raya, pero parecía una estrella. Yo nunca había visto eso. Y eso está pegado al fondo del mar. Todo eso salió en ese momento. Y es exactamente lo que el Señor les está diciendo a aquella gran multitud, que el reino de los cielos es semejante a una gran red, la cual se echa al mar y saca toda clase de peces que están allí. Y dice que una vez que ya la red ha sido echada, la red se trae a la orilla y se sientan las personas a seleccionar los peces. Eso exactamente es lo que hace. Es impresionante cómo el Señor Jesucristo les trae esta parábola a ellos con la finalidad de que ellos puedan quizás ver una gran realidad que sucederá en el futuro, ya que Él muestra que el versículo 48 dice que al sacarla a la orilla echan lo bueno, inmediatamente lo bueno está aquí y lo malo es colocado a otro lugar o es echado a un lado, no se toma en cuenta ese tipo de cosas. Y pudiéramos determinar rápidamente, bueno, esa gran pesca son los predicadores del Evangelio que aprovechan y predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esa gran multitud son personas, quizás es una mala interpretación acerca del pasaje, porque Él en realidad lo que quiere mostrar allí es el futuro de aquellas personas que ignoran totalmente el reino de los cielos, aquellas personas que viven totalmente alejados fuera del reino. Es decir, van a salir en aquel día a flote, van a ser sacados de allí, de donde están, de su mundo, de su fama, de todas las cosas que han hecho, se irán sacados allí y en aquel día sacarán lo bueno a un lado y lo malo al otro. El Señor quería mostrarles a aquellas personas eso que iba a suceder con todos ellos, pero nuestra mente, hermanos y amigos, es bastante... A veces se enreda ella misma porque nosotros quizás para un negocio, para algo que nos va a traer provecho, que vemos con rapidez que va a traer provecho, pensamos en grande. En grande vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es de esa manera piensa nuestra mente en forma positiva. Pero cuando el Señor dice que en aquel día nuestra mente ya lo hace como que eso no va a suceder, como que eso no va a pasar. Y es donde nuestra mente piensa de forma ignorante, ignorando a su vez ese hecho que Él está poniendo allí. Por eso, las multitudes que oían estas palabras quizás no fueron afectadas a tal punto de ir inmediatamente a un arrepentimiento por su forma de pensar, por ver la persona que lo estaba diciendo. Esto los lleva a ellos a simplemente menospreciar esas palabras. Eso no sucederá todavía. Para eso tengo vida, tengo suficiente tiempo para llegar a un momento y arrepentirme y no ser parte de aquellos malos que colocarán a un lado. O simplemente nuestra mente nos forma un patrón, yo soy bueno por esto y por esto. Lo más seguro es que yo esté en la cesta en aquel día. Es bastante interesante cómo pensamos nosotros, pero eso no es el hecho para nosotros estar y vivir tranquilos. Muchas personas que murieron, escucharon esta parábola, están esperando aquel día para ser sacados de allí y ser echados afuera, ser sacados de ese lugar y ser lanzados afuera. Estas palabras, quizás a nuestros oídos actualmente, quizás no impacten nuestras vidas, pero cuando vemos en realidad lo que el Señor les revela o les muestra a aquellas personas, eso sí debe impactar, eso sí debe dar un fuerte impacto en nuestro corazón y hacernos meditar. Él dice, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos ahora con mucha claridad cómo el Señor quizás le abre el sobre, le abre esa parábola a aquella multitud que estaba allí y dice, así será. Él no está diciendo, bueno, esto probablemente pueda ser así, quizás sea así. Él afirma lo que está diciendo. Él dice, así será al fin del siglo. Pero vuelvo al punto, quizás nosotros pensamos, bueno, eso falta mucho, al fin del siglo. Sí, pero un hombre fuerte puede durar hasta los 80 años, de allí no pasa. De allí en adelante ya tu fuerza se acaba, ya tienes que ser llevado a todos lados. Y el punto es que si tú te mueres, vas a ir a ser desechado, a ser apartado. ¿Por qué? ¿Porque has muerto? No, porque simplemente no perteneces al reino de Dios, porque has vivido toda tu vida alejado, apartado del reino de Cristo. No te importa absolutamente nada de lo que sucede a tu alrededor, eres fuerte, tienes salud, puedo ir, puedo venir, no tengo ningún problema. Las palabras de Jesús me tienen sin cuidado, no me importa en realidad lo que suceda porque eso sucederá en el futuro, tengo tiempo para arrepentirme. Además, como dicen las personas hoy en día, el infierno es aquí y ahora. Una persona me dijo eso hace poco y yo le dije, me vas a disculpar, pero cuando hablamos del infierno hablamos que es un lugar de tormento en el cual los pecadores van a ser encerrados. Tú no estás encerrado, tú estás libre en este mundo. Que tienes días malos, que tienes días buenos, pero estás libre. En aquel día estarás encerrado en ese lugar y no podrás salir de allí. Entonces no digas que este es el infierno, porque tú bebes, comes, disfrutas. Cuando nosotros comparamos lo que nosotros hacemos en este mundo con la parábola del rico y Lázaro en Lucas, la situación es totalmente diferente. Y es lo que el Señor les deja ver a ellos en el verso 50 y les dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces lo que vivimos hoy en día nosotros no es exactamente como lo dicen las personas. Este es el infierno, lo que vivimos es el infierno, porque no hay trabajo, no tengo carro, no tengo casa. Eso no es un infierno. Usted come y bebe todos los días, usted va y se baña, reposa, descansa, va para la playa, hace esto, hace aquello, puede hacer miles de cosas. En aquel día dice el Señor que serán echados en el horno de fuego y allí se bañarán, comerán, disfrutarán. No dice nada de eso. Él dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí experimentarán el peso de todos los pecados que practicaron en este mundo. Allí eso caerá sobre los hombros de los pecadores y los destruirán, los aplastarán. Y dice que su reacción será llorar y crujir los dientes con molestia, con furia, pero de allí no se sale. La ilustración que está en Lucas es interesante porque allí hay un rico y hay un mendigo, donde en el día de sus muertes las cosas cambian. Este hombre hacía banquetes, tenía mucho dinero, hacía de todo lo que quería, pero en aquel día este hombre partió de este mundo. El otro ser era un ser que no tenía dinero, que no tenía deleites en este mundo, también parte de este mundo. Luego, al estar allí, cada quien en su lugar, uno está atormentado en la llama, está sufriendo y le pide a Abraham que mande a ese mendigo, el cual está allá, el cual había sufrido mucho en esta tierra, pero en ese momento ya su condición había cambiado, había sido puesto en la cesta. Es decir, ese era un pez, tomando la parábola, era un pez de valor y es colocado en esa cesta. Es decir, cambia. Estando en el mar todos son iguales, todos son peces, todos van y vienen. Cuando sale de ahí, esto es lo bueno, esto va a este lugar, lo otro es desechado. Es exactamente lo que sucede en esa parábola. Uno está en un lugar, el otro está en el otro, y la preocupación que está en su conciencia por sus pecados lo lleva a pensar que sus parientes también irán a ese lugar. ¿Por qué? Por su condición. Sus parientes tenían la misma condición que él.
el cual eran incrédulos. No les importa lo que sucede en este mundo con respecto a nuestro Dios. No les importa el pecado. Viven a sus anchas en este mundo, sin ningún tipo de restricción. Pero es lo que dice el Señor, es lo que muestra Él en aquel día. Esto será diferente. Y es una clara advertencia de la contundencia de ese juicio. Él le está mostrando a esa gran multitud, el juicio viene. El juicio es indetenible. Y en aquel día, todo su rechazo caerá sobre sus propios hombros. Todos sus pecados, toda la maldad que han practicado en esta tierra, en la cual se han deleitado, eso caerá sobre ustedes y los hará llorar, los hará sufrir eternamente y para siempre. Entonces es una clara advertencia a todas las personas que escucharon en ese momento lo que el Señor hará en el fin del siglo. Para ellos fue una clara advertencia y para todas las generaciones que lo han escuchado, porque ese hecho aún no ha ocurrido. Y para nosotros hoy en día también es una clara advertencia. Cuando escudriñaba un poco acerca de esta parábola, un hombre decía, hay predicadores, hay pastores en iglesias hoy en día que simplemente hablan de mucha prosperidad, de mucho dinero. Estos días tuve la oportunidad de hablar con una persona, estaba un hermano que está aquí presente, estaba allí, y él decía, hay algo raro con mi pastor, porque él hoy en día está hablando mucho de finanzas, y no lo escucho hablar de Cristo, eso me parece un poco extraño. Y le pregunté, pastor, y él me dice, lo que pasa es que estoy preocupado por la finanza de mis ovejas, yo quiero que mis ovejas crezcan, pero si ese pastor es una persona consciente, él debería ver que sus ovejas corren el mismo peligro que corren las personas de afuera. Si una persona vive deleitándose en el pecado, aunque asista a una iglesia local, en aquel día será arrastrado por la red y pagará las consecuencias de sus pecados. Porque no puedes vivir o estar en una iglesia y vivir conforme al mundo, vivir conforme al deseo ardiente de tu corazón por el pecado. No puedes vivir de esa manera. Debe haber una transformación, un cambio, porque en aquel día no habrá excepción de persona. El pez no dice, yo soy grande, colócame en la cesta. No, simplemente es visto y seleccionado. Hay una clara separación y eso es fuerte, real, donde quizás tus obras, bueno, pero yo asistí a la iglesia, yo fallé mucho, pero yo asistí, hermano, yo estaba allí. Pero serás separado en aquel día. Si tu corazón no es transformado, si no eres un pez de valor en ese momento, simplemente serás echado fuera. Es lo que dice la parábola, es lo que transmite esta parábola. Entonces, que una persona motive a su iglesia simplemente a pensar en grande, a que sean los campeones, a que sean personas empresarias, porque deben tener recursos, es algo antibíblico y es algo totalmente necio de parte del predicador, porque él también puede experimentar dicho juicio. Tus obras, nuestras obras no nos eximen de poder ser arrastrados por la red. Nunca nuestras obras nos harán ser colocados a un buen punto, nunca, porque siempre están envueltas en pecado. Es allí donde la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos puede hacer diferentes, nos puede hacer que esa condición caída y corrupta cambie, pero es necesario que el corazón esté colocado allí para ser limpio, para ser transformado por Él. Él es el único que puede transformarlo. Y también es una irresponsabilidad predicar la palabra de Dios sin tomar en cuenta que el Señor es el único predicador, básicamente, que habla más acerca del infierno que todos los demás. Hay 66 libros y en los 66 libros el que más habla acerca del infierno es Él. El que más advierte a las personas del juicio venidero es Él. No hay otro que hable más que Él acerca de esto. ¿Por qué? Es como cuando usted va en la vía y va a empezar a bajar a Caracas, hay un aviso donde hay una rampa y va un carro.
Está advirtiendo a las personas, a los choferes, de que bajen la velocidad, porque eso va en picada, es una bajada fuerte, inclinada, y si se te van los frenos va a ser una catástrofe. Es una clara advertencia allí. Y eso se ve a lo largo de que usted va bajando antes de entrar a Caracas. Eso se ve allí una y otra vez. El Señor Jesucristo hizo lo mismo. Una y otra vez enfatizó en las primeras palabras el trabajo del enemigo. Luego muestra en esta tan extraordinaria, muestra cómo en aquel día aquellas personas que han sido engañadas, que han sido persuadidas, porque eso no sucederá todavía. Bueno, yo fui a la iglesia y hablaron un poco acerca del infierno, pero ellos decían que eso será en aquel día. Pero si tú mueres mañana, estás reservado para que en aquel día seas echado al horno de fuego, porque simplemente estás partiendo de este mundo sin ser justificado. El versículo nos habla que los justos serán colocados a un lado. ¿Quiénes serán esos justos de los cuales nos habla allí? Es aquella iglesia transformada, aquella iglesia lavada en la sangre de Cristo. Todas esas personas transformadas estarán del lado de Cristo. Ellos básicamente no son ni siquiera resaltados, por decirlo así, porque ellos ya tienen una posición. El que es un buen pez, el que es de valor allí, es colocado a un lado. De él ni se menciona, de él ni se habla. La parábola quiere evidenciar y quiere dejar ver que muchos serán condenados, que muchos tienen que ser quitados de allí. Eso es lo que él está enfocando y es lo que él está mostrando en esta parábola, enfatizando que en aquel día las cosas serán muy serias. De igual manera, hoy en día es una advertencia clara y contundente a la vida del pecador, a la vida del creyente. El creyente debe vivir bajo los pies de su Señor, porque en aquel día no habrá acepción de personas. En aquel día no le podré decir, Señor, Señor, pero yo asistía, Señor, pero no se podrá decir ese tipo de cosas. Los ángeles simplemente apartarán los unos de los otros y cada quien irá a su destino. Cada quien estará en su lugar. Allí no habrá oportunidad. Este es un juicio de condenación. No hay salvación. No estamos en el tribunal de Cristo donde simplemente serán evaluadas nuestras obras y siervo inútil entra al gozo o al reposo de tu Señor. En aquel día eres un condenado, ve a tu lugar donde te corresponde. Ve al infierno eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque ese es tu lugar. Eso es lo que sucederá en ese día. Ese día no habrá oportunidad. Cuando esos peces son sacados del mar, ellos no vuelven y cobran vida y siguen su rumbo. No, una vez que son sacados de allí, ya, hasta ahí llegaron. Entonces, es necesario meditar y pensar en esta parábola, en nuestras vidas, si en verdad nosotros escuchamos esta gran ilustración de lo que sucederá en el futuro con todos nosotros, si nosotros en realidad tomamos en cuenta esto, si nosotros en realidad podemos meditar en esto. Es una declaración seria y sumamente delicada. Nadie se escapará, nadie puede persuadir al Señor. Si usted hace las cosas ocultas, usted es muy pensador para hacer las cosas a su conveniencia, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque en aquel día el Señor, sácalo, fuera, no va a estar aquí, porque no es digno de estar aquí. Entonces es delicado lo que sucederá en aquel día, no solamente para los malos y perversos, y ya muchas personas están dentro de iglesias, incluso predicadores, y serán parte de esto, por lo que están haciendo y su intención, su motivación. Es delicado esto, esta advertencia es muy fuerte y muy delicada. Luego, el Señor Jesucristo les hace una gran pregunta a sus discípulos. Él les dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Sí, claro que hemos entendido todo.
¿Será que los discípulos habían entendido a cabalidad cada palabra que Él había dado, cada palabra que Él había dicho? Yo pienso, al igual que una persona en la cual estuvimos viendo y estudiando en este mes, pienso igual que Él, de que los discípulos no habían entendido en su totalidad cada palabra que el Señor había dicho, pero ellos estaban dispuestos a vivir acorde a las palabras que Él había dicho. Ellos estaban dispuestos y creían las palabras que Él decía. Quizás el entender en su totalidad todo, quizás no, pero ellos lo que estaban era afirmando: sí, Señor, creemos en lo que tú has dicho y estamos dispuestos a vivir bajo eso. ¿Por qué digo que no entendían quizás en su totalidad? Luego vemos a los discípulos un poco desconcertados en el momento que Él muere, y Él ya les había dicho que iba a resucitar. O sea que siempre, quizás nuestra mente se le vayan ciertas cosas. Eso siempre va a pasar. Quizás tantas cosas que yo he dicho esta mañana, quizás el 70% a usted se le olvide. Pero que no se le olvide a usted que es la palabra de Dios que está allí, que usted la puede volver a leer y que usted debe creer fielmente esto que está aquí, lo que ella dice. Quizás en lo que yo he dicho habrán cosas que exactamente no son así, porque yo soy un hombre y me puedo equivocar. Pero ¿qué sucede? La palabra de Dios no se equivoca, es perfecta, es lineal y jamás varía. Ella debe ser creída por nosotros. Nosotros debemos aferrarnos a esta palabra, y de esa manera quizás no la vamos a entender en su totalidad, pero si vivimos acorde a ella, creemos. Como el Evangelio de Juan se enfoca mucho en creer, cree. Eso de creer te va a llevar a ser parte de aquellos que serán colocados en una posición aparte, porque tú crees fielmente a la palabra de Dios. Pero si tú eres como el rico de Lucas, que no crees, que tu incredulidad vives bajo ella, haces las cosas menospreciando el juicio de Dios, entonces en aquel día vemos los resultados. Vivir así en este mundo, no creyendo, no confiando en la palabra de Dios, va a traer consecuencias a la vida de la persona que la escucha. Si usted escucha la palabra de Dios y la palabra le muestra algo a usted de forma personal, que algo está mal, usted debe actuar en base a eso, porque se lo está diciendo a usted. El Señor está hablando a su vida, está hablando a su corazón, y usted debe tomar cartas en el asunto y poner seriedad en lo que usted está escuchando, porque de eso dependerá mucho su futuro en la eternidad. Si usted vive acorde a esto, su destino será muy diferente. Es como cuando estamos pequeños y nuestro padre nos dice: estudia, porque de eso dependerás, eso es tuyo, eso nadie te lo quita. Y nosotros: no, papá, yo no tengo ganas de estudiar. Ahora que tenemos 30, 40 años, decimos: hubiese estudiado. Quizás la cosa fuera más fácil, pero no estudié. Ahora vive lo que tú forjaste, lo que tú creías en ese momento. Ahora vive bajo eso. Lo mismo sucede espiritualmente en nuestra vida. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos a sus palabras, eso nos estará forjando nuestro futuro espiritual eternamente con Él. Pero si no la creemos, la ignoramos, las consecuencias eternas serán fatales. Será un sufrimiento, un lloro constante por haber desperdiciado dicha oportunidad. Entonces el Señor le hace esa pregunta a sus discípulos si habían entendido todas las cosas que le había dicho, y ellos responden firmemente: sí, Señor, hemos entendido todo lo que has dicho. Por lo general, todas las audiencias que están en una clase o en algo, cuando el maestro pregunta: ¿entendieron? Todos dicen sí, todos dicen sí. La cuestión es después si viven acorde a ese sí que han dicho, o simplemente sus obras muestran de que no han entendido lo que han escuchado. Luego el Señor cierra allí y dice: Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Allí el Señor cierra con esto, y de alguna manera mostrando nuevamente otro tipo de ilustración, y les dice que todo indocto, toda persona que tiene ese conocimiento
será como un padre de familia que saca de su buen tesoro cosas que van a servir y cosas que simplemente no servirán. De alguna manera eso puede estar o está conectado con lo que les acabo de decir acerca de la separación que habrá, de lo que en realidad vale y de lo que en realidad no vale. Quizás nosotros tenemos muchas cosas en nuestra casa y en muchas de ellas no sirven, están allí, pero en el momento de la limpieza vamos a revisar lo que sirve y lo que no sirve y a botar. Ya no hay oportunidad para las cosas que ya no sirven en nuestro hogar. Eso tendrá que salir de allí, porque ya no sirve, ya no tiene sentido tenerla. Ya es necesario quizás comprar otra o quizás ya no me sirve. Es necesario sacar eso de allí. Y ahí nuevamente Él muestra esa ilustración de lo que sucederá en el futuro. Bueno, hermanos, espero que hayan comprendido acerca de esta parábola. Su importancia es algo trascendental para la vida de lo que es el ser humano, la humanidad como tal. Este hecho va a ser un hecho radical en aquel día, donde no habrá esperanza, donde en ese momento, en el día que eso esté pasando, no hay oportunidad. La esperanza se acabó, la oportunidad se acabó. La oportunidad del arrepentimiento es ahora que está viva la persona, que puede tomar esa decisión, que puede decir: me arrepiento de mis pecados, reconozco que Jesús es mi Salvador. Eso lo puede hacer usted ahorita. Si usted parte de esta vida sin un arrepentimiento, usted en aquel día será echado en el horno de fuego. Es una realidad, es una clara advertencia para su vida y para la mía. Acorde nosotros vivamos, acorde nosotros creamos la palabra de Dios, tendremos todo tiene un final. Y el punto aquí es: ¿cómo será mi final? ¿Será un final feliz, dichoso, gozoso, alegre eternamente? ¿O será un final de sufrimiento, de lloro por toda la eternidad? Entonces, hoy en día nosotros tenemos la grandiosa oportunidad de escuchar esta palabra, de meditar en esta palabra, ver de alguna manera el cumplimiento parcial de todas las cosas que nuestro gran Dios ha dicho. Hemos visto gran parte de lo que Él ha dicho, cómo se ha cumplido. Entonces, esto no será la excepción, esto también se cumplirá. Este momento también llegará, sucederá ese momento. Pero ¿cómo vivimos hoy en día? ¿Cuál es nuestro criterio en esta vida? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién me dirige? ¿Soy yo mismo? ¿Yo soy el que mando? ¿Yo soy así? Debo tener cuidado con ese tipo de cosas. Quisiera dejarle, hermanos, 4 resoluciones. La primera de ellas: es necesario que tomemos en cuenta esta gran advertencia del día del juicio. Es necesario que tomemos en cuenta esta gran advertencia del día del juicio. La segunda: en nuestros días podemos decir que estamos entendiendo la palabra de Dios. Es decir, esto va acorde a la pregunta que el Señor le hace. ¿Puedo yo decir en estos momentos, he entendido la palabra de Dios con firmeza, con claridad? ¿Puedo decir yo eso? Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos. Si podemos decir: sí, yo entiendo, sí, yo creo lo que la palabra de Dios enseña o ella dice. Tercero, el juicio de nuestro Dios es inevitable, por eso es necesario el arrepentimiento. El juicio de Dios es inevitable, nada ni nadie lo puede detener, por eso es necesario el arrepentimiento. Lo único que podemos hacer nosotros es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que podemos hacer para no ser objeto del juicio en aquel día. Cuarto y último: aunque no entendamos todo lo que contiene la palabra de Dios, cree lo que ella enseña y vive a la luz de ella. Aunque no entiendas todo lo que la palabra de Dios contiene, cree lo que ella enseña y vive a la luz de ella. Hermanos, eso es mentira que vamos a entender. Hay pasajes fáciles, pasajes difíciles, parábolas sumamente difíciles. Quizás estas parábolas que hemos visto hay unas más difíciles que otras.
Y es mentira que vamos a entender quizás con mucha facilidad, pero sí debemos hacer como los discípulos, estar allí, decir, sí, creo, Señor, lo que tú has dicho. Sí creo que eso va a suceder y quiero andar conforme a tu voluntad. Eso sí lo podemos hacer porque tenemos un entendimiento y podemos tomar una posición en todo esto. O tomamos una o tomamos la otra. Eso depende de cada uno de nosotros.